Las noticias de hoy en Estados Unidos. The New York Times ilustra su primera página desplegando una fotografía que se ha repartido en buena parte de la prensa en el mundo. En la fotografía, tomada en un hospital, vemos una fila de enfermeras, dos filas de enfermeras que aplauden al paso de una silla de ruedas en la que un enfermero lleva a una señora rubia, todos por supuesto con tapabocas. La señora es aplaudida porque ha sido la primera persona en recibir la vacuna contra el COVID-19, la vacuna Pfizer. Se trata de la señora Margaret Keenan, de 90 años. Pues bien, el gran titular del The New York Times va a esto. La Gran Bretaña se sube las mangas y ofrece la vacuna del COVID, esperando calmar, trayéndole esperanza a un mundo muy, muy preocupado. Y Biden afirma tratar de dar 100 millones de vacunas en los primeros 100 días, y esto cuando la aprobación de la vacuna se acerca. Parece inminente. Destaca la primera página del New York Times la muerte de Chuck Yeager. Murió a los 97 años. Yeager fue un piloto de pruebas y piloto de combate también. Fue el primero en romper la barrera del sonido. Fue un personaje muy destacado en la película The Right Stuff, donde su vida fue encarnada por el también desaparecido actor Sam Shepard. Y esto en la primera página de The New York Times. La primera de el Washington Post, el gran titular: la Corte Suprema niega a los aliados de Trump revertir los resultados en Pensilvania. Associated Press nos dice al respecto: la Corte Suprema rechazó ayer martes el último intento de los republicanos por revertir la certificación otorgada por Pensilvania a la victoria del presidente electo Joe Biden en el estado. Sin emitir comentarios, la Corte se rehusó a cuestionar el proceso de certificación en Pensilvania. El gobernador demócrata Tom Wolf ya había ratificado la victoria de Biden y los 20 electores del estado se reunirán el 14 de diciembre para entregar sus votos en favor del ex vicepresidente. Como Biden obtuvo 306 votos electorales, incluso si los resultados de Pensilvania hubieran estado comprometidos, aún contaría con más de los 270 necesarios para convertirse en presidente. Este es el revés más alto que ha tenido, de más alto nivel que ha tenido la estrategia de Donald Trump para revertir los resultados electorales. Reguladores de Estados Unidos confirman la eficacia de la vacuna Pfizer. Documentos publicados por los reguladores estadounidenses confirman que la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el COVID-19 brinda una protección eficaz contra el coronavirus, al darle al mundo la primera mirada detallada a las pruebas que lo demuestran. La FDA publicó su análisis online mientras al otro lado del Atlántico comenzaba la vacunación de los británicos de mayor edad con la Pfizer BioNTech. Esto cuando las muertes por coronavirus alcanzan niveles récords en los Estados Unidos. Las muertes por COVID en Estados Unidos han aumentado hasta superar las 2.200 diarias en promedio, igualando el pico alcanzado en abril, y los casos por día han eclipsado el promedio de 200.000 por primera vez, en una crisis que casi seguramente empeorará debido a los viajes y reuniones familiares de la temporada navideña. Prácticamente todos los estados reportan aumentos de casos en momentos en que la vacuna parece estar a días de recibir la luz verde en Estados Unidos. Lo que hagamos ahora literalmente será un asunto de vida o muerte para muchos de nuestros ciudadanos, dijo el gobernador de Washington, Jay Inslee.
ayer al extender las restricciones a negocios y reuniones sociales, incluyendo una prohibición del servicio bajo techo en restaurantes y bares. Aunque la inminente llegada de la vacuna es motivo de esperanza, dijo: por el momento tenemos que enfrentar la realidad, y la realidad es que estamos en una situación muy funesta con la pandemia. Cita textual: el virus ha causado más de 285,000 muertes y 15 millones de casos confirmados en los Estados Unidos. Hablando de la pandemia, Biden pide acción urgente contra la pandemia y presenta su equipo. El presidente electo Joe Biden pidió que se tomen medidas urgentes contra la pandemia de coronavirus al presentar a su equipo de salud, que estará a prueba en todo momento mientras procura restaurar la normalidad en el país. Biden estableció 3 prioridades frente a la crisis de salud planteada por el COVID-19 para sus primeros 100 días en el cargo. Insistir en que todos los estadounidenses usen mascarillas en sitios públicos durante ese periodo, comprometerse a administrar 100 millones de vacunas y la promesa de intentar reabrir la mayoría de las escuelas del país. Sé que por nuestro dolor colectivo encontraremos nuestro propósito colectivo: controlar la pandemia, salvar vidas y sanar como nación. Cita textual para Biden. Asimismo señaló que aprovechará la autoridad del gobierno federal para que la gente utilice mascarillas en forma obligatoria en edificios federales y cuando viaje de estado a estado, ya sea en avión, tren o autobús. Estas acciones codificarían políticas ya en vigor. Sin embargo, Biden señaló que exhortaría a los gobernadores y alcaldes a que impongan requisitos similares. A la cabeza de su equipo de salud está su nominado secretario de Salud, Xavier Becerra, político latino de orígenes humildes, que se forjó un camino para llegar al Congreso y al frente de la Fiscalía Estatal de California. Otros incluyen a un hombre de negocios reconocido por sus habilidades en el manejo de crisis y un cuarteto de médicos, entre ellos Anthony Fauci, el principal especialista del gobierno en enfermedades infecciosas. Hablando de los nominados al próximo gabinete, Biden ayer hizo 2 elecciones claves en política interna. La representante Marsha Foch será su secretaria de Vivienda y Desarrollo Urbano, y el exsecretario de Agricultura Tom Vilsack volverá a ocupar ese puesto durante el gobierno de Biden, según se informó en el día de ayer. Foch, expresidenta del caucus afroamericano del Congreso, acababa de ser elegida para un 7º término para representar a un distrito con una población mayormente de raza negra que incluye partes de Cleveland y Akron. En tanto, Vilsack dirigió durante 8 años el Departamento de Agricultura bajo el mandato de Obama y sirvió 2 términos como gobernador de Iowa. Y justificó Biden la designación del general retirado del ejército Lloyd Austin para que sea el secretario de Defensa. Leo aquí: en momentos en los que aumentan las inquietudes en el Congreso sobre mantener el control civil del ejército, Biden señaló que sentía la necesidad de contrarrestar una narrativa emergente de que la nominación de Austin difumina las líneas entre los roles civiles y militares. Dadas las inmensas y urgentes amenazas y desafíos que enfrenta nuestra nación, Austin debería ser confirmado rápidamente. Cita textual para Biden. Dice, es la persona que necesitamos en este momento. Austin sería el primer dirigente de raza negra del Pentágono, y la naturaleza histórica de la nominación, particularmente en un año de extraordinaria tensión racial en el país, añade una dimensión distinta al debate en el Congreso sobre uno de los miembros claves del gabinete. Estas las informaciones fundamentales en los Estados Unidos. 7:17 Capicúa, esto es Día a Día. Estas son las noticias de Venezuela.
En la primera página del diario El Universal, en Caracas, Maduro anuncia un nuevo ciclo de diálogo desde la Asamblea. Dijo que ha pedido a los diputados del Gran Polo Patriótico que conviertan la Asamblea Nacional en el epicentro del debate político en el país. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud apoya seguridad de vacunas anti-COVID y pide consultar a los médicos. China respalda las elecciones parlamentarias de Venezuela. Laser Airlines retomó los vuelos entre Caracas y Santo Domingo. Laser anunció la reanudación de sus operaciones aéreas en la ruta Caracas-Santo Domingo-Caracas desde el día de ayer. A través de un comunicado, la compañía informó que luego de recibir la autorización por parte del ente que regula el desplazamiento de sus actividades comerciales, se retomarán los vuelos entre Caracas y República Dominicana de acuerdo al itinerario programado de cada cliente. Podrán viajar solo los usuarios con reservación y boleto emitido para la fecha. Y también se destaca acá Yulimar, la atleta del año 2020, la saltadora triple Yulimar Rojas, fue electa atleta del año en Venezuela, reconocimiento que recibe por cuarta vez, con marca de 15 metros 43 centímetros. Fijó en Madrid un récord mundial bajo techo. La deportista de 25 años persigue el récord absoluto de 15 metros 50 centímetros en poder de la ucraniana Inesa Kravets desde 1995 y la medalla de oro en los pospuestos Juegos Olímpicos Tokio 2020. Recibió 100 votos del Círculo de Periodistas Deportivos. En la primera página del Nacional también está retratada Yulimar. Dice: se enfrenta al 2021 con el doble propósito de ser campeona olímpica y convertirse en la primera mujer que salta 16 metros. Ahora bien, ¿cuál es el gran titular en el diario El Nacional? Denuncian que CanTV bloquea la aplicación usada para la consulta. Los usuarios no pudieron ingresar a Boats. VE Sin Filtro es una organización. Identificó una serie de ataques de la telefonía estatal contra los servidores que usa la herramienta digital destinada a la consulta popular promovida por la oposición y que sobre todo impide el acceso a quienes tienen a CanTV como proveedor de Internet. No es la primera vez que esto ocurre. En reiteradas ocasiones, varias ONGs han documentado censura online, lo que incluye portales de noticias, así como bloqueos tácticos, entre comillas, contra importantes plataformas durante eventos que son considerados políticamente sensibles. También hubo retrasos en la validación de la identidad de los participantes, pero atribuidos a la cantidad de personas que intentaron registrarse el primer día. Dice el padre José Virtuoso, el régimen no logró movilizar. La mayoría de quienes participaron en las elecciones son miembros del PSUV, es decir, tenemos una asamblea que fue elegida por un sector mínimo de la población y que además pertenece a un solo grupo político, que es una minoría del país, dijo el rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Alertan sobre una posible segunda ola de coronavirus en el país. El médico infectólogo Julio Castro señaló que durante la primera semana de flexibilización de diciembre aumentó el número de contagios y que la cantidad de pacientes en los principales hospitales de Caracas se incrementó considerablemente. Dice Luis Oliveros, tendremos otra reconversión monetaria en un futuro cercano. El economista señaló que ya los puntos de venta están comenzando a presentar dificultades por los altos montos en bolívares, pues por lo general las transacciones tienen un límite, lo que obliga a los comerciantes a dividir las compras en varios pagos. Recordó que la situación actual es muy parecida al período que se vivió antes de que anunciara oficialmente la última reconversión monetaria que se decretó hace apenas 2 años y 3 meses. Es fácil pensar que, lamentablemente, tendremos otra en nuestro futuro cercano, dijo el economista Luis Oliveros, y mientras él afirma esto, Nicolás Maduro dice la moneda oficial no es y no va a ser nunca el dólar.
como si importara mucho lo que dijo. Recordemos que estamos hablando del hombre que prometió vapulear al dólar, y el bolívar fue lo que terminó vapuleado y prácticamente desaparecido. El comisionado Borges recibió cartas credenciales de James Story como embajador de Estados Unidos para Venezuela. El comisionado presidencial para Asuntos Exteriores, Julio Borges, recibió de las cartas credenciales de James Story como embajador de Estados Unidos. En nombre del presidente Juan Guaidó, la Asamblea Nacional y el pueblo venezolano, Borges agradeció al gobierno de Estados Unidos por su compromiso en la lucha por la libertad y la democracia. Esto se ilustra con una fotografía en una terraza donde se estrechan las manos, ambos con tapabocas, James Story y Julio Borges, flanqueados por las banderas nacionales de los dos países. La ciudad que se ve al fondo tiene una inmensa montaña y uno podría decir, bueno, fue tomada en Caracas. No fue tomada en Caracas. Esto ocurrió en la ciudad de Bogotá, donde está la embajada virtual de Estados Unidos y donde está exiliado Julio Borges. Torino Capital reveló cuánto caerá el PIB de Venezuela en el 2020. La consultora, basada en Nueva York, considera que la crisis política no se superará en el 2021, lo cual repercutirá negativamente en los indicadores económicos. Dice la nota de Torino Capital, para el PIB caerá 7% y en este año 24%. La inflación de este año 2.222,7%, para el 2021 1.410,4%, de nuevo la inflación más alta del mundo, la venezolana. El reloj indica 7:24 de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, miércoles 9 de diciembre. Vamos a comenzar en la ciudad de Baltimore con el doctor Antonio Trujillo, director del Máster en Economía de la Salud Global, profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos superó los 15 millones de contagios confirmados de COVID-19 y registra ya más de 284,000 fallecidos, según el recuento que lleva la Universidad Johns Hopkins. Trump firmó un decreto para que los ciudadanos de Estados Unidos tengan la prioridad para recibir las vacunas estadounidenses contra el coronavirus, y anunció un plan para distribuir 100 millones de vacunas. Esto lo anunció Biden, para distribuir 100 millones de vacunas contra el coronavirus en sus primeros 100 días de gestión. Vamos a evaluar con el doctor Trujillo la situación del COVID en los Estados Unidos. De Baltimore bajamos a Miami para conversar con Jorge Cancino, el editor principal de inmigración en Univisión. El gobierno de Estados Unidos anunció oficialmente la extensión del estatus de protección temporal, el TPS, para ciudadanos de El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán. Este beneficio se aplicará hasta octubre del próximo año. Después bajaremos hasta la ciudad de Buenos Aires para conversar con el periodista de Clarín, Guido Carelli Lynch. Él es el corresponsal en la Casa Rosada. El 10 de diciembre se cumple el primer aniversario de la llegada a la presidencia de Argentina de Alberto Fernández, con Cristina Kirchner como vicepresidente. Vamos a evaluar con Guido Carelli este primer año de gobierno de Fernández. Después vamos a San Salvador para conversar con Jorge Peraza, jefe de misión para El Salvador, Guatemala y Honduras de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM.
Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas, que sigue trabajando en las zonas afectadas por el huracán ETA en Centroamérica, ha advertido que además del desastre humanitario, ETA podría ser la semilla de futuras crisis migratorias, ya que podría agravar la inestabilidad económica y la inseguridad alimentaria. De San Salvador vamos a ir hasta Pekín para conversar con el periodista Mauricio Percara. China quiere imponer una nueva versión sobre el origen del COVID-19 a un año del inicio de la epidemia de neumonía por coronavirus en China. Ecuador, Chile, Brasil y Uruguay, entre otros países, están en la mira del diario Global Times del Partido Comunista Chino. Según un artículo del mismo, el virus causante del COVID no nació en un mercado de Wuhan, como se ha determinado hasta ahora, sino de productos importados. CNN dio a conocer los archivos de Wuhan, unas 117 páginas de documentos filtrados del Centro Provincial de Hubei para el Control y la Prevención de Enfermedades, que muestran cómo el régimen chino ocultó el impacto del coronavirus en el inicio de la pandemia. Y vamos a cerrar en Venezuela, en un sitio no determinado por razones de seguridad, con la periodista Sebastiana Barráez. ¿Cómo fueron los desesperados intentos del ministro de Defensa para legitimar el fraude electoral del régimen de Maduro? Antes y después de los comicios, el general en jefe Vladimir Padrino López se mostró públicamente en reiteradas oportunidades, incluso más que otros funcionarios, y se convirtió en el principal vocero del Plan República en todas sus etapas. Esta, pues, nuestra agenda para el día de hoy, miércoles 9 de diciembre. Y ya son las 7:29 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. El presidente Trump ha obtenido un revés importante. La Corte Suprema con mayoría de jueces conservadores, varios de ellos designados por el propio presidente Trump, ha rechazado el recurso presentado por los asesores de Trump de revertir los resultados electorales en Pensilvania. Ni siquiera lo sometieron a votación. Sencillamente no aceptaron el recurso, lo cual termina siendo aún más dramático. Pues bien, esto haría desistir a cualquiera de seguir adelante con reclamos sobre fraude o robo de votos. Pero no, el presidente Trump es tosudo y piensa continuar adelante. Esto no despeja la zozobra, pero sí deja muy mal parado al presidente, porque ya pues su causa es sencillamente insostenible. Se lo ha dicho la propia Corte Suprema de los Estados Unidos. Esto en momentos cuando se especula abiertamente que William Barr podría ser despedido o renunciar, el hombre más leal que ha tenido Donald Trump en estos últimos tiempos en la presidencia. Ya sería hora, ¿no?